Entonces estábamos hablando de tubo rugoso y luego lo que yo decía en el video anterior es que no vamos a hacer todo el desarrollo matemático, ¿no? Vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente, dice, por medio de un análisis semejante al utilizado en tubos lisos, von Karman desarrolló la siguiente ecuación, ¿no? O sea, con un perfil turbulento, pero aplicado para tubos rugosos, ¿no? Entonces von Karman desarrolló la siguiente ecuación, aplicable a flujos turbulentos en tubos rugosos, ¿no? Entonces obtuvo esta ecuación, ¿sí? Y observen que aquí está el inverso de la rugosidad relativa, es decir, que el factor de fricción depende de la rugosidad relativa, ¿no? Y bueno, después llegó esto, von Karman con un procedimiento similar al anterior lo dedujo analíticamente, y después llegó Nikuradse, otra vez Nikuradse, con experimentos y desarrolló una ecuación muy similar. Dice, esta ecuación, la de von Karman, es muy semejante a la ecuación que obtuvo Nikuradse a partir de datos experimentales, ¿no? Observen que aquí, bueno, en lugar de 4.06 es 4 y en lugar de 2.16 es 2.28. Este es experimental y esta es la que vamos a usar nosotros, ¿no? La de Nikuradse, ¿sí? Bueno, entonces aquí hay que aclarar, mire. Los resultados que obtuvo Nikuradse al estudiar los flujos totalmente desarrollados en los tubos indican que la rugosidad no tiene nada que ver con la transición de flujo laminar a turbulento. O sea, acuérdense que la rugosidad, digo que hay un régimen, ¿no?, entre laminar y turbulento, ¿va? Se llama, por ejemplo, si ustedes tienen un régimen laminar, ¿no?, y convierten el flujo a turbulento, se llama turbulencia desarrollada cuando hay un perfil, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que el perfil en un tubo es el perfil parabólico, que les he explicado varias veces, y también en las placas paralelas. Bueno, pues cuando es flujo completamente turbulento tiene su propio perfil, ¿sí? Pero antes de que sea completamente turbulento, pues pasa de una transición entre laminar y turbulento, donde hay oscilaciones no definidas, ¿no? No hay ningún perfil definido. Eso se llama transición a la turbulencia. Entonces es lo que dice que la rugosidad no tiene nada que ver con la transición de flujo laminar a turbulento. Dice, cuando el número de Reynolds crece tanto que el flujo se vuelve totalmente turbulento, debe usarse la ecuación 12, ¿no?, la de Nikuradse para tubos lisos, la ecuación 12 para tubos lisos, que solo depende del Reynolds, y la ecuación 14 para tubos rugosos, es decir, cuando tienes un tubo rugoso en flujo turbulento, ya no depende del Reynolds, solo de la rugosidad. Aquí observen, esta ecuación, que es un tubo rugoso, para flujo turbulento no aparece el Reynolds, nada más aparece la rugosidad, ¿sí? Entonces, dice, para tubo rugoso se usa solamente la ecuación 14, que solo depende de la rugosidad relativa, o del inverso, en este caso, de la rugosidad relativa. Y bueno, ¿no?, todas estas fórmulas pues son para obtener el valor correcto del factor de fricción de Fanning, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos decir de los tubos rugosos? Sí. Se ha observado, ¿sí?, experimentalmente, que la ecuación 12, la de tubos lisos, describe la variación del factor de fricción en un conjunto de valores de Reynolds. Se ha encontrado que a veces aún también sirve para tubos rugosos, pero más allá de cierto valor de Reynolds, esta variación difiere de la ecuación correspondiente a tubos lisos, ¿sí?, y toma un valor constante determinado por la rugosidad del tubo. Es decir, a Reynolds muy grandes, el Reynolds empieza a ser ya constante, ¿sí? Perdón, el factor de fricción ya no se modifica con el número de Reynolds, ¿no?, pero sí con la rugosidad, ¿no? Por eso dice, el factor de fricción toma un valor constante determinado por la rugosidad del tubo, o sea, ya es función de la rugosidad del tubo. Tal como es constante en función del Reynolds, pero no la rugosidad del tubo. Esto lo expresa la ecuación 14. La ecuación 14, recuerden, es la de Nikuradse para tubos rugosos, nada más depende de la rugosidad. Pero entonces quiere decir que hay una región, o sea, para laminar nada más depende del Reynolds, para tubos lisos nada más depende del Reynolds, pero cuando el Reynolds es muy grande, ¿no?, entonces ya nada más depende de la rugosidad. Pero entonces hay una región, ¿verdad?, una región de transición en la que el factor de fricción pues sí depende tanto del Reynolds como de la rugosidad, ¿no? Entonces, dice,
la región en la cual el factor de fricción varía tanto con Reynolds como la rugosidad relativa se llama región de transición. O sea, entonces lo que hizo Nikuradse pues solamente es, por ejemplo, cuando es un tubo liso, pues tiene nada más en función de Reynolds. Y si el Reynolds no es muy grande, pues lo que está diciendo este texto es que esa ecuación de Nikuradse para tubos lisos también puede servir para tubos rugosos, siempre y cuando el Reynolds no sea muy grande. Pero cuando el Reynolds es muy grande, entonces el factor de fricción ya no depende del Reynolds, solamente de la rugosidad, es lo que está diciendo este texto. Entonces hay una región de transición de la cual pasamos de la región cuando el factor de fricción no depende de la rugosidad, es decir, que solo depende del Reynolds, pasa a una región donde depende de las dos, de la rugosidad y del Reynolds. Y ya cuando el Reynolds es muy grande, ya nada más depende de la rugosidad, ¿sí? Eso es lo que está diciendo este texto. Bueno, entonces hay una región de transición y entonces llegó Colebrook. Colebrook ha propuesto una ecuación empírica que describe la variación del factor de fricción en la región de transición. Observen, esta ecuación, ¿sí? Déjenme ver cuál es la ecuación 14. La ecuación 14 es la que tiene 2.28. Entonces miren, esta ecuación, obsérvenla, la ecuación 15, el factor de fricción depende tanto de la rugosidad relativa como del número de Reynolds, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el Reynolds es muy grande? Si el Reynolds es muy grande, entonces este término va a desaparecer, ¿verdad? Va a ser cero, porque cuando un denominador es muy grande, el Reynolds muy grande, esto lo hace 0. 0 más 1 es 1. Logaritmo de 1 es 0. Entonces este término desaparece y nada más me quedo con esto, que esto es la ecuación 14. ¿Sí me explico? Cuando Reynolds es muy grande, ya no estoy en la región de transición, ya estoy en la de turbulencia completamente desarrollada, ¿verdad? Y entonces el flujo completamente turbulento. Y entonces este término ya no aparece y entonces me queda esto. ¿Sí me explico? Pero cuando este término es importante, entonces esto se le llama región de transición. Y hay que ver qué onda con este parámetro. Este parámetro, el valor de este parámetro, esto entre esto, o sea, todo este cociente, me va a decir si estoy en región de transición o no. Bueno, y aquí lo dice. La ecuación 15 puede aplicarse a la región de transición para valores superiores al de este cociente igual a 0.01. Cuando este cociente es mayor que 0.01 o 0.01, entonces estoy en región de transición, ¿sí? Pero para valores inferiores a al 0.01, entonces si esto es menor que 0.01, significa que el Reynolds es muy grande, entonces ya no estoy en la región de transición, estoy en la de flujo completamente turbulento, ¿sí? Entonces lo que dice aquí, para valores inferiores a este valor, el factor de fricción es independiente del número de Reynolds y se dice que el flujo es totalmente turbulento. Muy bien, entonces aquí pusimos un resumen y volví a enumerar las ecuaciones para que no nos confundamos. Resumen, si yo quiero, acuérdense que esto se trata de encontrar el factor de fricción. El factor de fricción lo sustituyen en la ecuación 2, que es la ecuación de Fanning, y con eso obtienen la pérdida de carga, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver qué hacemos con la pérdida de carga. Vamos a hacer un ejemplo, que es como el que tienen ahí en el examen, ¿sí? Entonces dice, para flujos laminares, el factor de fricción, ¿sí? Si el flujo es laminar y el Reynolds el flujo es laminar cuando el Reynolds es menor que 2300. ¿Qué ecuación van a usar? Van a usar esta, que es la ecuación 6. Ahora supongamos que el Reynolds es mayor que 3000. Bueno, si el Reynolds es mayor que 3000, entonces estoy en flujo turbulento y uso esta ecuación cuando es tubo liso. Si no es tubo liso, es un tubo rugoso, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que probar este parámetro. Si este parámetro es menor que 0.01, significa que el flujo es totalmente turbulento y utilizo esta ecuación y ya terminé. Pero si este valor es igual a 0.01 o mayor, entonces estoy en la región de transición y entonces tengo que usar esta ecuación. ¿Sí me explico? Entonces repito, para flujo laminar para flujo turbulento pero tubo liso esta. Ahora, si el tubo es rugoso, primero pruebo este parámetro. Si es mayor o igual que 0.01, estoy en transición y uso esta ecuación. Si es menor que 0.01, ya es flujo completamente turbulento y uso esta ecuación. ¿Sí me explico? Bueno, oiga, profe, ¿y qué pasa entre 2300 y 3000? Bueno,
ahí se dice que es una región incierta y yo les recomendaría que si está muy pegado a 2300 que sea laminar, si está muy pegado a 3000 que sea turbulento y si está como en la mitad, pues lo más probable es que sea región de transición, entonces utilicen esta ecuación, ¿sí? Lo que pasa es que esta ecuación es pues para tubos rugosos, entonces si ustedes tuvieran un tubo lisos y tienen un Reynolds aproximadamente de 2500, bueno, pues esta ecuación no es muy no es buena porque aquí significa que la rugosidad es 0 y el cociente de esto 0 pues es infinito. Entonces si tienen un tubo liso y tienen un Reynolds de 2500, pues más bien yo les recomendaría que utilicen ya sea esta o la de tubo liso, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? Sería muy mala suerte, ¿no? Que tuviéramos un tubo liso con un Reynolds de 2500, ¿no? O de 2700. Sería mala suerte, ¿no? Pero bueno, yo les digo, yo utilizaría esta, la de tubo liso, ¿sí? Ahora, si es rugoso, aunque sea, si es rugoso ya le hicieron, porque si es rugoso, entonces, si hay un valor entre 2300 y 3000, entonces lo más conveniente es usar la de transición, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esto es la teoría. Ahora vamos a ver, estas son las fórmulas, ¿sí? Miren, a mí me gusta trabajar con las fórmulas, ¿no? Generalmente tenemos Reynolds grandes, problemas de Reynolds laminares son pocos, pero bueno, si hay, es esta. Generalmente tenemos Reynolds de 100,000 para adelante en flujo en tuberías, entonces ya con 50, en el laboratorio creo que el mínimo es de 50,000, ¿no? Entonces eso ya es turbulento, ya no se preocupen por esto. Entonces, si ustedes lo que tienen que hacer es, si el tubo es rugoso, pues ya saben, probar este parámetro y depende de lo que les salga, usan esta o esta. Si el tubo es liso, usan esta ecuación y ya. Nada más que obviamente tienen que meterlo a la calculadora, ¿no? Porque está complicado despejar el factor de fricción de ahí, ¿no? Y de aquí, pues ni se diga, ¿no? Acá sí es más fácil despejar el factor de fricción, porque aquí nada más depende de la rugosidad relativa. Aquí no, porque el factor de fricción lo tienen aquí y lo tienen acá, ¿no? Entonces está un poco difícil. Pero la ecuación 14 pues es fácil, se despeja el factor de fricción fácil, ¿no? La ecuación 12 no tanto. Entonces, bueno, pues oiga, profe, pero ¿cómo voy a hacer este parámetro? ¿Cómo voy a calcular este parámetro si aquí tengo factor de fricción aquí? Y lo que quiero calcular es el factor de fricción. Muy fácil. Si tienen un tubo rugoso, primero lo despejan de aquí el factor de fricción. Y este es el que van a meter aquí. Si les da menor que 0.01, quiere decir que al haber usado esta ecuación es correcta. Si les da mayor o igual a 0.01, entonces usan esta. ¿Sí me explico? Y van a obtener otro factor de fricción. ¿Sí queda claro? Esa es la manera en la que se hace, ¿sí? Si es liso, bueno, pues si es liso ya nada más lo meten en MATLAB o en su calculadora, en matemática, y obtienen aquí el factor de fricción. Y si es laminar, pues queda directo de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les digo que a mí me gusta que utilicen las ecuaciones. Ahora, hay quien ya se puso a graficar todas estas ecuaciones en una, ahora sí que valga la redundancia, en una gráfica. Y bueno, pues si quiere, aquí como para que sea más práctico vamos a utilizar la gráfica. Pero es mucho más exacto usar las ecuaciones, ¿sí? Bueno, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice, gráfica del factor de fricción. Bueno, pues hay un ingeniero, que se llama, un investigador, un profesor también, que se apellidaba Moody, ¿verdad? Y entonces Moody se dedicó a graficar esas ecuaciones, estas que acabamos de presentar aquí. También las hizo para el factor de Darcy, ¿eh? Hay unas para ecuación para factor de Darcy y otras para Fanning, ¿no? Aquí yo les voy a presentar las de Fanning, pero en algunos libros vienen la de Darcy. Entonces, Moody se dedicó a graficar esta y esta en la misma gráfica, todas en la misma gráfica, ¿sí? Y entonces dice, y a eso se le llama diagrama de Moody, ¿no? Entonces, Moody ha presentado ya una gráfica de un solo factor de fricción, es decir, la misma gráfica, todas las ecuaciones en una misma gráfica, basada en las ecuaciones anteriores, ¿no? En las que le llamamos 6, 12, 14 y 15. ¿Y qué es? Bueno, pues consiste en una gráfica del factor de fricción de Fanning contra el número de Reynolds, ¿no? Para diferentes valores del parámetro de rugosidad relativa.
La gráfica incluye flujos turbulentos, tubos lisos y también en régimen laminar, ¿de acuerdo? Para usar, y también viene el régimen de transición. Para usarse es necesario conocer el valor del parámetro de rugosidad, ¿no? Que puede utilizarse en un tubo de un tamaño y material dado. O sea, necesitamos saber aproximadamente cuál es la rugosidad del tubo que estamos utilizando, ¿sí? Si ya hicieron la práctica de pérdidas, pues ustedes la midieron. Bueno, alguno de los profesores rompió el tubo rugoso, lo pisó, entonces la muestra del tubo rugoso. Entonces no se puede medir la rugosidad, pero antiguamente teníamos una muestra del tubo liso y del tubo rugoso y con un vernier se medía la rugosidad, ¿sí? Así lo pueden hacer. Entonces, como la rugosidad depende del material en el que está hecho el tubo, bueno, pues también existe una gráfica también de Moody, por medio de la cual se puede determinar el valor de la rugosidad relativa para un tamaño dado en una tubería o cañería de un material en particular, ¿sí? Y bueno, combinando las gráficas, una para obtener la rugosidad y otra para obtener el factor de fricción, pues la combinación de estas dos gráficas permite la evaluación de la pérdida friccional de carga, que es la HL, que sufre un tubo de longitud L y diámetro D mayúscula. Por medio de esta relación, esta es la ecuación 2 que yo le he llamado la ecuación 2, que es la ecuación de Fanning. Si ustedes multiplican aquí, si quieren meter aquí el factor de Darcy, bueno, pues les va a quedar la ley de Darcy, la ecuación de Darcy. Pero esta es la ecuación de Fanning para pérdidas en tuberías, ¿sí? Y entonces, una vez que con el diagrama de Moody obtuvieron el factor de fricción, pues con esta ecuación obtienen la pérdida de carga, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver qué hacemos con esta HL, ¿sí? Bueno, resulta que yo había dicho que las pérdidas de carga en un sistema de tuberías se dan por la longitud, o si la longitud del tubo es muy grande o el diámetro del tubo es muy pequeño, ¿verdad? Que se refiere a la longitud relativa, ¿no? Que es la longitud entre el diámetro. Pero no es la única manera por la que hay pérdida de carga o pérdida de presión en el sistema de tuberías. Otra razón por la que hay pérdida de cargas es cuando yo inserto accesorios en el sistema de tuberías, codos, que son desviaciones, o reguladores como lo que son válvulas o filtros, ¿verdad? Entonces, también existen lo que son las pérdidas de carga en accesorios. Aquí dice, puede ocurrir también pérdidas de carga debido a la presencia de válvulas, codos y otros accesorios que impliquen un cambio, ya sea cambio de dirección del flujo o de tamaño del conducto, ¿no? Si hay una reducción también. Las pérdidas de carga debido a estos accesorios son funciones de la geometría del accesorio, del número de Reynolds y también de la rugosidad, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hay que pues también ayudarse de los datos experimentales, ¿no? De los experimentos, ¿no? Más bien. Entonces, en la mayoría de los casos se ha encontrado experimentalmente que las pérdidas en accesorios son independientes del Reynolds, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Por lo tanto, se pueden calcular de la siguiente manera. La pérdida de carga, que es la caída de presión entre la densidad, es una constante por la carga dinámica. B cuadrada entre 2G. Esta es la velocidad promedio del flujo y la gravedad, ¿sí? Donde K es un coeficiente que depende del accesorio. En la mayoría de los casos lo da el fabricante, no siempre, ¿no? A veces se tiene que calcular. Por ejemplo, en el laboratorio, ustedes calculan las constantes, ¿no? Cuando hacen la de pérdidas secundarias, ¿no? Entonces, hay una manera de evitarnos la K. No es que la evitemos, sino la consideramos de otra manera. Aquí dice, miren, un método equivalente de determinación de la pérdida de carga en los accesorios es el de introducir una longitud equivalente. Le llamo longitud equivalente. Tal que, y esto pues lo inserto en la ecuación de Fanning, ¿no? Que era la ecuación 2, la inserto aquí. En lugar de L le pongo longitud equivalente, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver qué es la longitud equivalente. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí se considera en los accesorios, el flujo en accesorios, se considera que el Reynolds es suficientemente grande para utilizar la ecuación 14. Es decir, que el factor de fricción no va a depender de el Reynolds, solamente de la rugosidad, ¿sí? ¿No? Entonces, es decir, obviamente la ecuación 14 para determinar el factor de fricción, ¿sí? Y bueno, en el siguiente video vamos a definir lo que es la longitud equivalente, ¿no? Y bueno,
Continuamos en el siguiente video.